Hola y bienvenido a este pequeño tutorial titulado Evolución histórica de la titulación y profesión de ingeniero técnico industrial. Mi nombre es Javier Ciscar y os voy a acompañar durante los próximos minutos de vídeo. El objetivo que pretendemos mediante este vídeo es que seáis capaces de establecer cuáles son las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos industriales a través del estudio de la evolución histórica tanto de la titulación de ingeniero técnico industrial como de la profesión regulada. Para ello, lo que vamos a ver es cómo ha evolucionado históricamente la carrera de ingeniero técnico industrial o de ingeniero industrial, y vamos a analizar cuál es la legislación específica sobre las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos industriales. Mirad, la titulación de ingeniero industrial o la carrera de ingeniero industrial arranca en el año 1850, siglo XIX. En este caso, a través del Real Decreto de 4 de septiembre, se creó la carrera de ingenieros industriales estableciendo tres clases de enseñanza industrial. Las enseñanzas elementales, de ampliación o superior. Las enseñanzas elementales eran las que se impartían en los institutos, las de ampliación únicamente se podían desarrollar en las escuelas de Sevilla, Barcelona y Vergara, mientras que la superior se impartía en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Bien, las enseñanzas de ampliación son el origen de la actual carrera profesional de ingeniero técnico industrial. Las enseñanzas superiores corresponden a los ingenieros industriales y las elementales en el tiempo han derivado con la formación profesional. En 1969 aparece un decreto, el decreto 148, en el que se regula cuáles son las denominaciones de los graduados en escuelas técnicas, tanto para arquitectura como ingeniería técnica, que es lo que nos interesa a nosotros. En este decreto, ya en el año 1969, se establecen 4 tipos de especialidad que con el tiempo han derivado en 5. La primera es la especialidad de mecánica, que continúa vigente hoy en día. La segunda es la especialidad eléctrica, que en su momento ya contemplaba la parte de electrónica industrial. Finalmente tenemos la especialidad de química industrial y la textil. Estas 5 especialidades son las que continúan vigentes hoy en día, a través de lo siguiente. En el año 2009, con la incorporación del proceso Bolonia a las universidades españolas, se desarrollaron sendas resoluciones, una resolución y una orden, la orden 351 del 2009, que establece cuáles son las titulaciones universitarias que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico industrial. En esta orden ya se establece cuáles son las 5 titulaciones que corresponden con las 5 especialidades que hemos visto anteriormente. Tenemos el grado en ingeniería mecánica, en ingeniería eléctrica, electrónica, química y textil. Bien, estas son las titulaciones universitarias que confieren acceso a la profesión. Y ahora lo que tenemos que establecer son las atribuciones o cuáles son los tipos de trabajo que pueden desarrollar los ingenieros técnicos industriales. En 1986 se regulan las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos y habla en su artículo primero claramente de la plenitud de facultades y atribuciones dentro de su respectiva especialidad técnica. Claro, las especialidades son las enumeradas en el decreto 148, que es el que hemos visto en la diapositiva anterior, y hablábamos de mecánica, eléctrica y posteriormente electrónica, química industrial y textil. En su artículo segundo habla de cuáles son el tipo de trabajos que se pueden desarrollar siendo un ingeniero técnico industrial. Aquí tenéis toda la relación de trabajos que se pueden desarrollar, empezando por redacción y firma de proyectos, la dirección de esos proyectos que se han redactado, así como todo tipo de estudios, informes, peritaciones, ejercicio de docencia o dirección de toda clase de industrias o explotaciones. En su artículo segundo hace mención a que los ingenieros técnicos industriales tendrán aquellas mismas atribuciones profesionales reconocidas para los antiguos peritos industriales. Los peritos industriales era una denominación anterior a la de ingeniero técnico industrial que aparecía para aquellas titulaciones de ampliación que veíamos desarrollados en el decreto de 1850. Pues bien, los antiguos peritos industriales tenían sus atribuciones reguladas a través del Real Decreto Ley 37.1977, en el cual se indicaba que tendrían las mismas facultades que los ingenieros industriales
incluso la de formular y firmar proyectos, sujeto a una serie de limitaciones. Limitaciones que eran 250 HP, que vendrían a ser aproximadamente 186 kilovatios, 15.000 voltios de tensión e instalaciones eléctricas y plantillas inferiores a 100 personas. Si nos estamos refiriendo a trabajos relacionados con líneas de distribución y subestaciones de energía eléctrica, el límite de tensión se amplía hasta los 66.000 voltios. ¿Y cuáles son las atribuciones de los ingenieros industriales? Los ingenieros industriales se regulan desde el año 1935 y tienen capacidad plena para proyectar y ejecutar cualquier tipo de trabajo relacionado con la técnica industrial, química, mecánica, eléctrica o economía, y realizar todo tipo de estudios, trabajos y dirigir organismos dentro de la esfera industrial. Es decir, trabajos como análisis y ensayos, peritaciones, trabajos topográficos, incluso habla, o de propiedad industrial, también construcciones de carácter industrial. ¿Por qué nos referimos a este epígrafe en concreto? Porque a través de la LOE, de la Ley de Ordenación de la Edificación del año 99, nos habla de que los ingenieros técnicos de forma genérica están habilitados para poder proyectar y dirigir la construcción de edificios cuyo uso esté relacionado con todas estas situaciones que tenemos aquí. Evidentemente, la parte industrial, la tenéis aquí reflejada, la parte industrial, pero también otro tipo de trabajos relacionados con la parte de ingeniería, telecomunicaciones, etc. Por tanto, y a modo de conclusión, diríamos que la profesión regulada de ingeniero técnico industrial corresponde con los actuales grados en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química y textil, y que las atribuciones que tienen los ingenieros técnicos industriales están limitadas no dentro de su especialidad, que tienen plenas atribuciones, y fuera de su propia especialidad están limitados en instalaciones e industrias a 186 kilovatios, 15.000 voltios o industrias con menos de 100 personas, y para líneas de distribución y subestaciones eléctricas el límite está en 66.000 voltios. Nada más, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico por si necesitáis realizar alguna consulta y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.